Cuando el polvo de la batalla se asentaba y el estruendo de espadas cesaba, el campo de guerra romano se transformaba en un escenario sobrecogedor. Cientos, a veces miles de cuerpos yacían sobre la tierra, mezclados con sangre, armaduras rotas, lanzas partidas y escudos abandonados. Pero lo más asombroso no era la devastación en sí, sino lo que venía después. Lejos de dejar que la muerte se descompusiera al sol, los romanos desplegaban una maquinaria silenciosa, organizada y rigurosamente entrenada para transformar aquel caos en orden. Porque para Roma, incluso la muerte debía obedecer a las normas. En las primeras horas, tras una victoria, lo prioritario no era celebrar, sino atender a los heridos. Escuadras especiales recorrían el terreno buscando signos de vida entre los cuerpos apilados. Un gemido, un movimiento leve, una respiración débil. Cada indicio podía marcar la diferencia entre vivir o morir. Los soldados con heridas menores eran atendidos allí mismo por médicos de campaña, los medici militares, o enviados rápidamente a los valetudinaria, hospitales móviles improvisados cerca del frente. Aquellos con heridas graves recibían atención intensiva, aunque muchos no sobrevivían más que unos días. Pero este esfuerzo no era por simple humanidad. Un soldado curado era un recurso recuperado para futuras campañas. Mientras unos salvaban vidas, otros comenzaban una tarea sombría: contar los muertos. Los centuriones, junto con oficiales encargados del registro, caminaban entre cadáveres reconociendo a sus hombres. Cada legionario portaba placas de identificación, como el signaculum, un pequeño disco de plomo con su nombre, unidad y ciudad de origen. Identificar a los caídos no solo permitía actualizar las listas de tropas, mas también ofrecía consuelo y honra a sus familias. Morir por Roma era un deber, pero ser olvidado era una humillación intolerable. El siguiente paso era el enterramiento. Para los romanos, la sepultura no era solo un acto sanitario, sino un ritual profundamente religioso. El alma del difunto no podía encontrar descanso si el cuerpo quedaba expuesto a los elementos o a las aves carroñeras. Por eso, incluso en el fragor de la guerra, se cavaban fosas comunes donde se depositaban los cuerpos, o se construían piras funerarias cuando el tiempo y los recursos lo permitían. Los soldados solían aportar de su paga a un fondo común para asegurar un entierro digno, una práctica conocida como collegia funeraticia. A cambio, sus compañeros juraban cuidar de sus restos y marcar su tumba, aunque solo fuese con una inscripción rústica grabada en piedra. Pero no todos recibían el mismo trato. Los oficiales y comandantes de prestigio eran tratados con honores especiales. Cuando el centurión Gaius Crastinus cayó en la batalla de Farsalla, se le erigió una lápida conmemorativa financiada por sus propios soldados. Y en casos excepcionales, como el monumento de los caídos en Adamclisi bajo Trajano, se levantaban obeliscos donde se inscribían miles de nombres, transformando el dolor en gloria eterna. En medio de esa solemnidad, existía también una lógica práctica. La limpieza del campo de batalla era una cuestión urgente de salud pública. Los cuerpos en descomposición no solo provocaban enfermedades, sino que desmoralizaban a las tropas y a la población civil cercana. Por ello, los ingenieros militares, los architecti y fabri, se encargaban de inspeccionar el terreno, retirar cadáveres, reparar trincheras, desmontar estructuras temporales y eliminar cualquier foco de infección. Se trataba de una logística compleja, casi tan disciplinada como la batalla misma. En esta etapa también se recuperaban armas, escudos y armaduras. Todo equipo útil era recogido, reparado si era necesario, y redistribuido entre las tropas. Los objetos dañados se fundían para fabricar nuevas herramientas de guerra. Roma no dejaba que el acero valioso quedara pudriéndose entre la sangre. Incluso el armamento enemigo, si era de buena calidad, era incorporado al arsenal romano o conservado como trofeo. Pero aún había un último elemento que no podía pasarse por alto: los enemigos caídos. Una vez que los cuerpos de los legionarios romanos eran atendidos con respeto y precisión, quedaba una tarea aún más compleja y políticamente delicada: decidir qué hacer con los muertos del enemigo. Roma no aplicaba un único protocolo. Todo dependía del tipo de enemigo, del contexto político y del valor simbólico de los caídos. Si el enemigo era considerado digno, como otro estado estructurado, cartagineses, macedonios o incluso galos unificados, bajo un caudillo como Vercingetorix, los romanos podían autorizar el entierro de sus muertos. En ocasiones se permitía que sus propios compañeros los recuperaran. En otras, los mismos romanos los enterraban como muestra de grandeza.
Este gesto no era gratuito, era propaganda. Mostrar piedad en la victoria era una forma de consolidar poder y prestigio ante aliados y enemigos por igual. Pero si el enemigo era visto como bárbaro, rebelde o traidor, como los esclavos en revuelta o tribus que desafiaban la romanización, el trato era completamente diferente. Muchos cuerpos eran deliberadamente abandonados bajo el sol, dejados a merced de los cuervos y las bestias. La descomposición pública se convertía en advertencia. Era un mensaje silencioso pero contundente. O se somete uno a Roma, o se pudre olvidado. En otros casos, los cadáveres de líderes enemigos eran mutilados o exhibidos públicamente. Las cabezas podían ser enviadas a Roma o mostradas en el foro como prueba de victoria. Esta práctica, lejos de ser una barbarie sin control, estaba ritualizada. Reforzaba el prestigio del general vencedor y servía como castigo simbólico. El cuerpo muerto del enemigo seguía sirviendo a Roma, ahora como instrumento de humillación. Otro aspecto central del poscombate era el saqueo. Aunque técnicamente estaba bajo supervisión de los oficiales, muchos soldados veían el campo de batalla como una fuente legítima de riqueza. Anillos, monedas, armas e incluso ropa eran extraídos de los cuerpos. El general tenía potestad para autorizar o restringir el saqueo, dependiendo del nivel de disciplina que quisiera mantener. En campañas prolongadas, permitirlo elevaba la moral, pero si se gestionaba mal, podía generar conflictos internos. Tito Livio relata que, tras la victoria en Cosegas, surgieron disputas graves por una distribución desigual del botín. Simultáneamente se celebraban ceremonias religiosas. Para los romanos, la guerra era una actividad consagrada. Por eso, después de cada batalla, se realizaban rituales para apaciguar a los dioses. Uno de los más importantes era la lustratio, una purificación ritual del ejército. Se sacrificaban animales, se hacían plegarias y se bendecía a las tropas antes de reingresar a territorio civil. Si el ejército no era limpiado, se creía que la contaminación espiritual del combate podría afectar a toda Roma. Para los generales más exitosos, la recompensa era el triunfo, una ceremonia espectacular que debía ser autorizada por el Senado. El general ingresaba a Roma en una carroza tirada por caballos blancos, vestido con toga púrpura, mientras desfilaban detrás de él sus soldados, los prisioneros de guerra y el botín capturado. En muchas ocasiones se llevaban también las armas o estandartes tomados del enemigo, así como los restos o representaciones de sus líderes vencidos. Detrás de todo este aparato militar y ritual había una logística invisible, pero indispensable. Los ingenieros del ejército, conocidos como fabri, eran los responsables de dejar el campo de batalla en condiciones seguras. Retiraban restos humanos, limpiaban zonas contaminadas, reparaban fortificaciones y destruían instalaciones temporales. También se ocupaban de neutralizar fuentes potenciales de infección, como charcos de sangre o residuos orgánicos. En ciertos casos, se usaba cal viva para acelerar la descomposición o la desinfección del terreno. Los romanos también eran meticulosos con los bienes materiales. Toda arma recuperada era evaluada. Si era útil, se redistribuía. Si estaba rota, se fundía para fabricar nuevo armamento. Algunas piezas excepcionales eran guardadas como trofeos en templos dedicados a Marte o Júpiter. En algunos monumentos se empleaban incluso materiales reciclados del enemigo, como forma simbólica de convertir la fuerza extranjera en gloria romana. Y todo quedaba registrado. Placas funerarias, inscripciones en piedra, tablillas militares. Los romanos no solo ganaban batallas, las archivaban. Se anotaba el número de muertos, el nombre de los caídos ilustres, la cantidad de equipo recuperado e incluso la participación de soldados específicos en tareas de limpieza o entierro. La obsesión por el orden iba más allá del combate, se extendía incluso a los efectos de la muerte. Así, cuando la guerra terminaba y las antorchas apagaban el último fuego del campo de batalla, lo que comenzaba no era descanso, sino otro tipo de combate, contra la descomposición, el olvido y el caos. Roma no se permitía dejar cabos sueltos, ni siquiera entre los cadáveres. Si este viaje por los rituales ocultos tras la guerra romana te pareció revelador, no olvides dejar tu comentario con lo que más te impactó y suscribirte al canal para no perderte más historias reales del pasado que rara vez se cuentan.